ven, pueden ver el documento. Ya, será good. Listo. Entonces el día de hoy vamos a leer el documento que teníamos previsto para una clase pasada que no vimos. Es un documento sobre la situación de la explosión en Líbano, en Beirut. Listo. ¿Cuál es la idea? Lo que siempre hemos hecho, leerlo, practicar fonética y después entender la estructura del texto hasta donde podamos. Bueno, la idea es que hoy empezáramos una nueva metodología, como alguien sugirió en el chat, pero pues tenemos que ver primero ese tema que ya les había enviado el documento. Así que desde mañana vamos a ver un tema nuevo, que son verbos que siempre van con un complemento, una preposicional ergänzung. Entonces vamos a ver esos verbos que van con el complemento, con ciertas preposiciones como complemento. Nos vamos a dedicar a ver varios casos y a hacer ejercicios sobre eso. Carolina, tú no estás en el grupo. Hay un grupo de WhatsApp para este grupo. Mm, Pues si no estás, entonces ya te voy a agregar. Bueno, ahí estoy enviando los documentos. Creo que todos han tenido acceso. Gracias por decirme, no sabía que no estabas en el grupo. Listo. Entonces voy a leer el texto, luego le pediré el favor a unos 4 o 5 de ustedes que lo lean y luego analizaremos parte por parte del documento. Acá vamos a encontrar una estructura que vimos hace poco del pasivo. Así que, bueno, voy a empezar a leer. Libanons Regierung soll im Juli vor Explosionsgefahr gewarnt worden sein. Wusste die libanesische Staatsspitze im Vorfeld von der Gefahr durch die Chemikalien im Hafen von Beirut? Offenbar gab es schon Wochen vor der gewaltigen Explosion einen entsprechenden Warnbrief. Die Explosionskatastrophe von Beirut hat den Libanon in eine tiefe politische Krise gestürzt. Nun geht es an die Aufarbeitung der Vorgänge. Damit verbunden stellt sich auch die Frage, wer wusste wann von den gewaltigen Lager an hochexplosiven Chemikalien, die letztlich zum Tod von hunderten Menschen und Schäden in Milliardenhöhe geführt haben? Sicherheitsexperten haben die libanesische Regierung nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bereits im Juli vor den verheerenden Folgen einer Explosion gewarnt. Dabei wurden explizit 2750 Tonnen Ammoniumnitrat erwähnt. Die Chemikalien hatten der Regierung zufolge 6 Jahre lang ungesichert im Hafen gelagert. Die Warnung der Sicherheitsexperten sei an den Ministerpräsidenten Hassan Diab und den Präsidenten Michel Aoun gegangen, sagten mit entsprechenden Berichten vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Im jüngsten Bericht der Generaldirektion für Staatssicherheit gebe es einen Hinweis auf einen Brief an die beiden Politiker, der am 20. Juli verschickt worden sei. Der Inhalt des Briefs geht aus dem Bericht, den Reuters einsehen könnte, nicht hervor. Regierung gibt auf, bleibt aber vorerst im Amt. Ein mit der Vorgängen Vertrauter sagte aber, das Schreiben habe die Ergebnisse einer Untersuchung zum Inhalt gehabt. Darin sei der Schluss gezogen worden, dass die Chemikalien umgehend abgesichert werden müssten. Es gab die Gefahr, dass das Material, sofern es gestohlen worden wäre, für Terroranschläge genutzt werden könnte.
so die Person, die an der Formulierung des Briefs beteiligt war und nicht namentlich genannt werden will. Ich habe Sie gewarnt, dass dies Beirut zerstören kann, wenn es explodiert. Die Büros des Ministerpräsidenten und des Präsidenten ließen Anfragen zu dem Brief unbeantwortet. Auch die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht äußern. Nach tagelangen Protesten hatte die Regierung am Montag ihren Rücktritt angekündigt, bleibt aber übergangsweise im Amt. Demonstranten in Beirut werfen ihr Versagen und Korruption vor. Der Wiederaufbau dürfte das krisengeplagte Land bis zu 15 Milliarden Dollar kosten. Das war der Text, ese fue el texto. Bueno, vamos a ver cuántas personas pueden leerlo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Personen. 5 personas die lesen möchte. Listo, Ronald, Hernán. Eine andere Person, Ronald, Hernán. Bueno, mientras llegan los otros, Ronald, liest bitte das. Ronald, bist du da? Ich höre dich nicht. Hola. Espera un momentico. Ahora sí. Libanons Regierung soll im Juli vor Explosionsgefahr worden sein. Ja. Wusste die libanesische Staatsspitze im Vorfeld von der Gefahr durch die Chemikalien im Hafen von Beirut. Offenbar gab es schon Wochen vor der gewaltigen Explosion einen entsprechenden ja. Warnbrief. Ja. Die Explosion ist Katastrophe. Ja. Von Beirut hat den Libanon in eine tiefe politische Krise gestürzt. Ja. Nun geht es an die Aufarbeitung der Vorgänge. Damit verbunden stellt sich auch die Frage, wer wusste wann von dem gewaltigen Lager an hochexplosiven Chemikalien, die letztlich zum Tod
von Hunderten Hunderten, Menschen, Hunderten Mensch, ja, Menschen und Schäden in Milliarden Höhe ja. ge geführt haben. Vielen Dank, Ronald. Hernán, bitte lies das. Sicherheitsexperten haben die libanesische Regierung nach Informationen der Ja, Nachrichtenagentur Reuters bereits im Juli vor den verheerenden Folgen einer Explosion gewarnt. Dabei wurden explizit 2750 Tonnen ja, Ammoniumnitrat erwähnt. Die Chemikalien hatten der Regierung zufolge 6 Jahre Regierung, ja. zufolge 6 Jahre lang ungesichert im Hafen gelagert. Vielen Dank, Hernán. Eine andere Person, die lesen möchte. Otra persona que quiera leer. Nadie. Niemand. Sí, claro, Luisa. Tatiana. Entonces, Tatiana, Luisa. Listo. Entonces, Tatiana, lee, por favor. ¿Quién sigue? ¿Luisa o Tatiana? No sé quién dije primero. Tatiana. Tatiana Vitelis Das. Das. Die Marnung der Sicherheit, no, perdón. Die Warnung der Sicherheitsexperten, Der Sicherheitsexperten. der Sicherheitsexperten, Sicherheitsexperten. Sicherheitsexperten. No, lee hasta Sicherheits, con la S al final, Okay, Experten. Sicherheitsexperten. No, No, perdón. Sicherheitsexperten sehr gut. seit an den Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten. Hassan Diab und den Präsidenten Ja. Michel Aungegangen. No sé cómo se pronuncia porque son nombres en lo que hablen en Líbano, que no sé qué hablan entonces. Okay. Bueno, Sagten mit Sprechenden ja, Berichten vertrautet Personen ja, der Nachrichtenagentur ja. Reuters im jüngsten Bericht der Generaldirektion für Generaldirección. Generaldirección. Okay, Generaldirektion, General. General Ja. für Staatssicherheit, gebe Staatssicherheit. Staatssicherheit. Staatssicherheit, Te comisiona ese. Staatssicherheit. okay, Staatssicherheit, Sicherheit. Sehr gut. gebe es einen Hinweis Ja, auf einen Brief an die ja. beiden Politiker der am 20. Juli. Bueno, cuando son fechas, se lee. 20. Sehr gut. Sehr gut. 20. Juli
Verschickt for the Versch- site. Verschickt. Versch ver Verschickt Ja, for den Site. Der Inhalt des Briefs geht aus dem Bericht dem Reuters einsehen konnte. puedes leer nuevamente. Kannst du Okay, noch einmal lesen? okay. Der Inhalt Ja, des Briefs geht aus dem Bericht, Bericht Bericht, ja, mit T am de, Ende, Bericht, okay, dem Bericht, Bericht, la T al final, Bericht, okay, Bericht, ja, sehr gut, den Reuters einsehen konnte, sí, Nick Herbert. vielen Dank, Tatiana, und Luisa, sí, Ya. Luisa, bitte lies das de esto, por favor. Okay. Regierung gibt auf, bleibt aber Forest in Am. Ja, Mit dem Vorgängen ja, Vertraute Vertrauter, sagte aber, dass Schreiben schreiben, ja, habe die Ergebnisse einer ja, Untersuchung Untersuchung, Investigación, Untersuchung, Okay. Untersuchung zum Inhalt gehabt. Darin gehabt. ja, Darin sei der Schluss ja, gezogen worden, dass gesogen, die ja, gezogen worden, dass die Chemikalien Chemikalien, dass die Chemikalien Chemikalien gehend gesichert abgesichert, ja, werden müssten. ja, Es gab die Gefahr, dass das Material, sí, sofern es gestohlen worden wäre. ja, Vier Terroranschläge Terroranschläge, genutzt werden könnte. ja, So die Person, die so an die der Person, die Person, die an der Formulierung ja, des Briefs beteiligt war und nicht namentlich ja, genannt werden will. Bill, Ich habe Ich habe sie gewarnt, dass dies Beirut, ja, zerstören zerstören, ja, zerstören kann, wenn explodiert. wenn es explodiert. Wenn es explodiert. Sehr gut, vielen Dank, Luisa. Eine andere Person möchte lesen. ¿Una otra persona quisiera leer? ¿Cómo? ¿Viviste? ¿Puedo seguir? Sí, Luisa, sí, dale. Sí. Die Büros, Sí, claro.
Ja. Die Büros. Büros, Ja. die Büros des Ministerpräsidenten und des Präsidenten lesen Anfragen zu dem Brief und antwortet auch die Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft. ¿Cómo? Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft. Ja, Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft wollte sich nicht äußern. Äußern. Ja. Nach tagelangen Protesten hatte die Regierung am Montag ihren Rücktritt Rücktritt. Ja. angekündigt. Angekündigt. Angekündigt, ja. Bleibt aber übergangsweise Ja. Amt Demonstranten in Beirut werfen. Ihr Versagen und Korruption. Versagen. Ihr Versagen und Korruption. Versagen und Korruption vor. Ja. Der Wiederaufbau dürfte Ja. das krisengeplagte Land bis zu ay, yo me acuerdo. 15 Ja, sehr gut. 15, ja. 15 Milliarden Dollar kosten. Vielen Dank, Luisa. Listo. Bueno, para Edinson, que acaba de llegar, entonces él creo que fue el que nos había dicho en el chat que para cambiar de metodología. Sí, señor, lo vamos a hacer, pero recuerden que es que esta clase es la clase de antier que no vimos. Entonces la estamos terminando y les decía al resto de sus compañeros que mañana vamos a ver un tema nuevo, que eso es el preposicional Ergänzung o complemento preposicional. Esto de que hay algunos verbos que requieren ciertas preposiciones para poder funcionar. Entonces vamos a hablar de eso mañana, hacer algunos ejercicios sobre eso. Entonces mañana empezamos con ese tema. Listo. Entonces bueno, la tarea de hoy, les recuerdo a todos que tenemos unas tareas que revisé mi correo y el único que me lo ha enviado es Ronald, muy juicioso. Entonces les pido a los demás, voy a escribir nuevamente mi correo acá, a felipe.hurtado@ciudadbilingüe.com. Así, a Felipe sin esta parte donde dice mail to, sino a felipe.hurtado@ciudadbilingüe.com. Ahí está mi correo, por favor envíenme la tarea. Hoy hay una nueva tarea y es como la tarea anterior, es traducir el segundo subtítulo, este pedacito de acá. Esto sí puede ser para el lunes, para que lo hagan este fin de semana. Y me lo envíen nuevamente el correo con un párrafo en el que me digan qué piensan sobre este escrito de la explosión en Líbano, en Beirut. Listo. Voy a traducir entonces la primera parte y empezamos a hablar de la estructura del texto. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe, qué pena. Sí, claro. De la tarea que tenemos esta semana, que es para enviar con plazo esta mañana, Sí. es que tengo una duda si es solamente traducir el texto de Kainen, el subtítulo que era de Kainen der Figur desde ahí y después hacer una crítica sobre ese No, texto, no ¿o una hay algo crítica. más? No una O- crítica. O sea, si tú quieres sino hacer una como- crítica, está bien, ¿cierto? La idea es Ok. que traduzcas esa parte que falta, ese subtítulo, y añadas a eso un párrafo
donde dices, ah, no, el texto me encantó porque esto y esto, me dieron ganas de ver la película por esto y esto y esto, trata de utilizar lo que hemos visto. Entonces, los distintos tiempos que hemos utilizado, si puedes utilizar pasivo muy bien. Sí, es eso, un párrafo corto en So- donde expreses lo que piensas del texto. Si no te pero gustó o si te parece lo que, único no que sé, es toca muy... traducir es el de Keinen der Figuren, de ahí, Ya, ese testigo. Ah, ok, sí, exacto. listo. Vielen Dank, Lera. Vite. Y Carolina, no olvido, eh, no olvido agregarte. Ahorita te agrego apenas terminemos. Entonces voy a traducir el texto. Libanons Regierung soll im Juli vor Explosionsgefahr gewarnt worden sein. De entrada, el título está en algo que vimos recientemente, en pasivo. Ah, entonces, el gobierno de Líbano había debido advertir en julio del riesgo de la explosión. Wusste die libanesische Staatsspitze im Vorfeld von der Gefahr durch die Chemikalien im Hafen von Beirut? ¿Sabía el jefe de Estado libanés al frente del peligro de los químicos en el puerto de Beirut? Offenbar gab es schon Wochen vor der gewaltigen Explosion einen entsprechenden Warnbrief. Había ya una semana, ya había hace unas semanas de la gigantesca explosión una supuesta carta de alerta. Die Explosion-Katastrophe von Beirut hat den Libanon in eine tiefe politische Krise gestürzt. Ah, la catástrofe de la explosión de Beirut ha sumido, ha hundido al Líbano en una profunda crisis política. Nun geht es an die Aufarbeitung der Vorgänge. Ahora, digamos, ahora se dirige hacia la superación del evento, la superación de lo ocurrido. Damit verbunden stellt sich auch die Frage. Por eso se ponen unidas las preguntas, también las preguntas, wer wusste wann von dem gewaltigen Lager an der hochexplosiven Chemikalien, die letztlich zum Tod von hunderten Menschen und Schäden in Milliardenhöhe geführt haben? ¿Quién sabía? Sí, más bien, ¿quién sabía? Esperen, disculpen que es una pregunta larga. ¿Quién supo cuándo eh, había dirigido el gigantesco campo con los químicos altamente explosivos que finalmente, perdón, ahí me equivoqué, perdón, sí, la pregunta es, ¿quién supo cuándo ah, mm, es que quién supo cuándo suena muy extraño en español? Más bien sería como quién sabía de los gigantescos campos con químicos altamente explosivos que finalmente habían conducido a la muerte a cientos de personas
y perjuicios en miles de millones. Sí, entonces, como quién sabía de los gigantescos campos con químicos altamente explosivos que finalmente condujeron a la muerte y a pérdidas económicas gigantescas, que habían conducido a pérdidas económicas gigantescas. Listo. Eso, esa pregunta estaba un poco difícil de traducir literalmente. Sicherheitsexperten haben die libanesische Regierung nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bereits im Juli vor der verheerenden Folgen einer Explosion gewarnt. Expertos en seguridad habían alertado al gobierno libanés sobre información. Perdón, esperen que me enredé acá un momentico, qué pena. Listo. Expertos en seguridad han advertido a la agencia de noticias Reuters desde julio con información del gobierno libanés de las consecuencias de una catastrófica explosión. Dabei wurden explizit 2750 Tonnen Ammoniumnitrat erwähnt. Por eso habían advertido por eso fueron advertidos con las explícitas 2.750 toneladas de amonio de nitrato. Die Chemikalien hatten der Regierung zufolge 6 Jahre lang ungesichert im Hafen gelagert. Que se habían almacenado, perdón, los químicos se habían almacenado por el gobierno según, sí, perdón, los químicos se habían almacenado según el gobierno 6 largos años en el puerto de manera insegura o sin garantía de nada. Die Warnung der Sicherheitsexperten sei an den Ministerpräsidenten Hassan Diab und den Präsidenten Michel Aoun gegangen, sagten mit entsprechenden Berichten vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. La advertencia de los expertos en seguridad había llegado al primer ministro Hassan Diab y al presidente Michel Aoun, dijeron con supuestos informes personas confiables de la agencia de noticias Reuters. Im jüngsten Bericht der Generaldirektion für Staatssicherheit gebe es einen Hinweis auf einen Brief an die beiden Politiker. En los informes tempranos de la Dirección General para la Seguridad, había de una carta dirigida a ambos políticos. Der am 20. Juli verschickt worden sei, que fue enviada, el 20 de julio. Der Inhalt des Briefs geht aus dem Bericht, den Reuters einsehen konnte, nicht hervor. El contenido de la carta sobre la que
va el reporte que pudo ver Reuters, no salió a la luz. Hervor es como surgir, pero en este contexto es como no se publicó, no salió a la luz. Listo, qué pena ahí la traducción un poco lenta, pero el texto estaba un tanto complejo para traducir literalmente. Pero bueno, la idea general es que hay información que llegó a la agencia Reuters de que ya se había advertido de la posible explosión desde el 20 de julio, porque había almacenados 2.750 toneladas de amonio de nitrato en el puerto de Beirut. Listo. La tarea, ya sabemos entonces, es traducir el resto de este párrafo. Entonces vamos a mirar este primer párrafo. Ah, bueno, el título. ¿Qué tipo de oración tenemos en el título? Esto lo vimos cuando vimos perdón, este tipo de oración la vimos cuando vimos el pasivo, es una oración en pasivo. Pero, ¿qué tipo de oración en pasivo es? Recordemos que en pasivo se podían conjugar, ah, digamos, se podía hacer con cualquier tiempo. Entonces, esta oración que está en pasivo, eh, ¿qué tiempo está? ¿Qué estructura tiene? ¿Quién lo recuerda? Future Eyes, Nine, Esbai, ya, Future is by. ¿Por qué sabemos? Porque Tengo una pregunta. Sí, señor, claro. Es que en el Futures by, o sea, yo también llegué a la misma conclusión, pero no se necesita el verbo verden obligatoriamente, es que ahí no lo encontré. ¿O es el mismo borden? El Ah, borden es el que se utiliza acá. ¿Por qué no aparece el verden? Porque tenemos un verbo modal acá. ¿es por eso? Ah, Pero muchas gracias por la pregunta. Sí, señor. Por eso no tenemos el verbo verden acá, porque tenemos el verbo modal. Eh, Cuando tenemos el verbo modal, no es necesario. Se pone el verbo modal y luego el resto de la estructura. El participio es by, el verbo borden y el verbo sein finalizando. Pero claro, si no estuviera el verbo modal, tendría que estar el verbo verde. Danke. Vite. Listo, entonces ese es el futures by, recordemos. El futures by, digamos en español, tiene una estructura extraña y sería algo así como eh, el gobierno del Líbano habría debido alertar sobre el peligro de la explosión, algo así, para que no ¿O suene tan raro. debió haber advertido? Pues yo lo No, traduje así, pero no sé. debió, ¿cómo lo tradujo? Perdón, El gobierno Ronald. debió haber advertido en julio el riesgo de explosión. Pues digamos que da con el sentido de lo que quiere decir ahí, pero siguiendo la estructura, recordemos que el futuro es by indica algo que tendrá que darse, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, digamos una estructura sencilla, yo habré jugado, eso sería el futuro es by. Acá se Entonces el complica, problema es por el debe, ¿sí? Que yo lo dije como en pasado, sino quería hacer como en futuro. no, pues realmente se está utilizando la estructura del futuro es by, pero pues claro, con el sentido no puede estar refiriéndose al futuro. Entonces, por eso, si lo traducimos literalmente, sería muy extraño, porque claro, está diciendo que habría debido haber advertido desde julio del riesgo de la explosión, pero se utiliza el future by, como diciendo eh, que el gobierno tuvo una obligación respecto al futuro que no hizo. Es una cosa muy rara, pero
sea, están utilizando el Future by, aunque el sentido de lo que quieren decir no se refiere al futuro, sino al pasado. Entonces, literalmente no podríamos hacer una traducción exacta y yo creo que tiene más sentido la forma en la que usted lo tradujo. Sí, es como habría debido informar alertar, perdón, haber alertado del riesgo de explosión en julio. Pero es el Future by. ¿Cómo lo sabemos? Porque recordemos que el Future by es el único de la estructura del pasivo que termina con el verbo sein en infinitivo al final. Listo. Vamos entonces a esta pregunta de acá. Wusste die libanische Staatsspitze im Vorfeld von der Gefahr durch die Chemikalien im Hafen von Beirut? ¿Qué tipo de oración es? ¿Hauptsatz o Nebensatz? Hauptsatz. Sí, señor. Y una pregunta, ¿en qué tiempo está conjugado el verbo? Prateril, preteritum. Ya, sehr gut, Tatiana, pretérito. Listo. Una pregunta. ¿Por qué Hauptsatz, Lera? Recordemos que las preguntas empiezan con el verbo. Entonces son Hauptsatz, pero como son preguntas, cambia su estructura y el verbo no puede estar en la segunda posición, sino que tiene que estar al principio. Entonces es Ok. una oración principal, salvo que como es pregunta, el verbo va al principio. Listo. Otra pregunta que les quería hacer. ¿Por qué aparece fonder y no for? Exacto, no, listo, bien. For es otra preposición, pero ahí me da la respuesta. Recuerden que hay algunas preposiciones que cuando van antes de un artículo, deben combinarse con este artículo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo fon y luego tengo dem, yo no tendría que decir fondem, sino que tendría que decir fom. Entonces, mi pregunta era, para ver si lo notaban, ¿por qué en este caso no se, no se unía fon con der y teníamos for? Pero claro, ya dieron la respuesta. Porque for es otra preposición y en esa medida pues no podríamos distinguir si es fon unido con el artículo o la otra preposición for. Por eso, nunca podemos unir fon con der. Siempre tenemos que decir fon der. Listo. Por ejemplo, acá, este im, esto es una contracción de qué, ¿qué se está uniendo ahí? Exacto, la preposición in y el artículo dem Hafen, el puerto. Listo, después de la pregunta, ¿esta oración qué tipo de oración es? ¿Y en qué tiempo está conjugado? Hauptsatz. Ya, Hauptsatz. ¿Y el verbo cómo está conjugado? Exacto, pretérito. Vamos entonces a la segunda parte, segundo párrafo. Die Explosion-Katastrophe von Beirut hat den Libanon in eine tiefe politische Krise gestürzt. ¿Qué tipo de oración es? ¿Y qué estructura verbal tiene? Hauptsatz. ¿Sí?
Perfecto. Exacto, perfecto. Perfecto. Eh, ¿Cómo lo sabemos? Por el verbo auxiliar hat y el participes by. El verbo stürzen, que significa derribarse, caerse, lanzar. Profe, una pregunta. En la Sí, oración claro. que vimos ahorita, la de Gap, Sí, el sí. verbo es gewaltigen. No, el verbo es Es, given. El verbo es sí. given en Ah, pretérito. ok. Claro, Gewaltigen no es un verbo imperfecto. gewaltigen no es un verbo, es un Ah, ok, adjetivo. no. Ok. Gewaltigen significa enorme, impresionante, algo pues fuera de lo común. Ah, ok. Yo pensé que era un verbo No, imperfecto. es un adjetivo, gewaltigen. Y Gracias. esto acá, pero gracias por la pregunta, es el verbo geben, que es el verbo dar. Pero nosotros en alemán no existe un verbo como el verbo haber del español, o sea, que literalmente sea ese verbo. Entonces, para ellos decir hay, utilizan el verbo geben, junto con el pronombre en tercera persona es. Entonces, give eh, por ejemplo, yo digo es gibt, ahí estoy diciendo hay. Estoy utilizando el verbo given para decir hay. Y acá lo mismo, pero conjugado en pretérito. O sea, es como el there is y there are del inglés. Exacto, Ah, ya. Danke. sí. Entonces, give es el que sí, es el hay. No hay un verbo como haber, como tenemos en español, sino que utilizan eso. Así como, gracias, dice Hernán, el there is y el there are del inglés. Listo. ¿Dónde vamos? Ah, bueno, entonces sí, están perfecto. Ahora miremos esta otra oración. Bueno, ya sabemos, está el verbo en la segunda posición, entonces necesariamente es una oración principal y está en presente. Mm, Y les quiero preguntar, ¿este artículo a qué caso de declinación pertenece? ¿Qué creen? Cristian dice que es acusativo. No, porque el sustantivo que está después está en plural y el artículo en acusativo para plural es di. Entonces, no es el acusativo. ¿Cuál es entonces? Dative no, porque recordemos que el plural del dativo es den y ahí dice der. ¿Cuál es el único caso de declinación en donde el ¿Genitivo? artículo es der, el plural? ¿Genitivo? Genitivo, exacto. El nominativo, el plural es di. Sí, el Recuerden, ¿sí? nominativo es sí, y el otro también es del acusativo. Entonces, el único en el que el artículo plural es der es genitivo, genitive. Entonces, esto ya sabemos, está en genitive. La superación de los sucesos. Forgan, que es como lo sucedido, lo que ocurrió. Forgenge sería como los sucesos, lo que ocurrió, las cosas que ocurrieron. Listo. Bueno, vamos a ver entonces acá en esta pregunta. Desde acá, desde Damit hasta Haben, ¿cuántas oraciones hay? Wie viele Sätze gibt es? ¿Si ven cómo dije gibt es? Hay. ¿Fum? Bueno, miremos a ver. Damit verbunden stellt sich auch die Frage. Esto es una.
Listo. Wer wusste man von dem gewaltigen Lager an der hochexplosiven Chemikalien? ¿Quién sabía cerca del gigantesco campo de los químicos altamente explosivos? Otra pregunta, perdón, otra oración. Acá es otra oración. Y esta oración, ¿qué tipo de oración es la que estoy señalando? Dice Cristian que es passive. No, Cristian no es passive, que no está el verbo werden por ningún lado, que es el que nos indica el pasivo. ¿Dónde están los verbos? Al final. Entonces ya sabemos que es una oración subordinada. Pero miren el inicio. ¿Con qué empieza? ¿Cómo se llama este tipo de palabrita que estoy señalando? Relative Sätze. Relativo pronomen, exacto, un pronombre relativo. Entonces esto es una oración relativa, relative Satz. Aquí está haciendo referencia a los químicos, chemikalien. Y Pero esta porque oración, ¿en qué termina. estructura verbal está? Ah, Sí, perdón, no te escuché, Tatiana, quien haya hablado. no. Sí, dime. Iba a preguntar que por qué termina, o sea, es una oración relativa, pero por qué termina en haben y el perfecto de antepenúltimo. Exacto, porque es una oración relativa, recordemos, una oración relativa es una oración subordinada, quiere decir que si la oración tiene más de un verbo, pues todos los verbos van al final. ¿Por qué aparece esto antes que esto? La oración es una oración en perfecto. Miren, este es el Participes by del verbo fahren, conducido, geführt, y ese es el verbo auxiliar haben. Recordemos que, ¿cuál es el verbo que va al final en una oración subordinada? El verbo que, si traducimos la oración a una oración principal, estaría en la segunda posición. Es decir, el verbo auxiliar. El verbo auxiliar siempre va a estar al final. En este caso, el verbo auxiliar es el verbo haben, por eso aparece al final. Esta es una oración relativa con, digamos, la estructura verbal es perfecto. Y por eso termina de esta forma. ¿Claro? Sí, Cristian. Perfecto. Listo. Veo que están confundiendo muchos las estructuras. Entonces tenemos que en estos días dar un repaso de eso. Bueno, creo que ya nos alcanzó el tiempo para esto. Entonces les recuerdo, el día de mañana vamos a ver algo que, bueno, que no sé si sea nuevo para ustedes, pero son el proposicional Ergänzung, complemento preposicional. Tiene que ver con esas preposiciones que siempre acompañan a determinados verbos. Entonces vamos a ver qué verbos deben ir con qué preposiciones y en qué casos de declinación. Y ya, ese va a ser el tema de mañana. Entonces, vielen Dank und auf Wiederhören, bis morgen. Ah, esperen, qué pena, antes de que se salgan, quiero pedirles un favor. Qué pena. Es que tengo como un problema aquí con el audífono, entonces quiero preguntarles, ¿me escuchan? En este momento me escuchan. Ya, ¿Se escucha mejor o peor que antes? Yo lo escuché igual. Sí, antes estos audífonos son innecesarios y yo siempre poniendo. Ah, bueno, ya, acabo de hacer un descubrimiento. Listo, muchas gracias. Auf vielen Wiederhören. Dank.